Buenas noches. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Y espero que la paz de Cristo siempre os acompañe. Es una noche especial porque Dios nos vuelve a entregar una oportunidad para nosotros poder estar reunidos juntos y estudiar la palabra de Dios. Saludo a nuestros hermanos en los medios sociales, por YouTube, por Facebook o por donde sea que se estén conectando con nosotros en este momento. Les envío un saludo especial. Nos sentimos muy bendecidos y es un honor y un privilegio el poder estar frente a ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Les pido por favor, hermanos, aquellos que puedan ponerse de rodillas y unirse conmigo en esta plegaria, que lo hagan, y si no, donde estés, simplemente inclina tu rostro mientras pedimos la presencia de nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y los santos ángeles del cielo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder ser instrumentos para compartir tu palabra, la Santa Biblia. Palabras que llenan de vida, palabras que llenan de fuerza. Pedimos, Padre, que tu voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros y que en este momento, al abrir las Sagradas Escrituras y estudiarlas, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser receptivos al mensaje que tú has preparado para nosotros hoy. Te lo estamos pidiendo todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, estamos en una campaña titulada "Es tiempo de conocer a Dios". Estamos viviendo en tiempos difíciles donde cada día se pisan, se pisotean, se destruyen, se atacan pilares esenciales de la palabra de Dios y de su gobierno aquí en la tierra. El pecado va avanzando en las vidas de las personas, va arrebatando corazones de la libertad que entrega Cristo. Es tiempo de conocer a Dios. Pronto el pueblo será probado de una magnitud que no se lo imagina. Llegarán los eventos que conllevarán a todo pueblo, nación, lengua, cultura a reconocer que existe un Dios verdadero y que su Hijo ha regresado en las nubes para rescatar a su pueblo y arrancarlo de este mundo. Por eso en esta noche tenemos que hablar de un tema especial titulado Centinelas y portadores de luz. Estos centinelas y portadores de luz que han existido desde que Dios creó a la humanidad y el hombre cayó en pecado, han siempre tenido algo en común. Han sido expertos buscando y escuchando la voz de Dios. Y por eso en esta mañana les invito a ser buzos de la verdad. El trabajo de un buzo mayormente es de buscar cosas perdidas que se caen en el fondo de un lago o de un océano. No es un trabajo fácil, con mucha presión. Y la vida del buzo corre peligro constantemente. Pero al final, cuando se descubre o se encuentra lo que fue perdido y es hallado, trae una satisfacción y cierra preguntas. Y contestan simplemente, en este caso, enigmas que en el momento no se sabía. Todo gracias a que una persona tuvo la valentía de ¿qué cosa? Bucear y encontrar lo que fue perdido. Por lo tanto, en esta mañana nosotros vamos a estudiar, vamos a buscar, vamos a bucear en las Sagradas Escrituras respuestas a nuestros enigmas, respuestas a nuestras preguntas, para entender cuál es la voluntad de Dios en esta noche. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes unas palabras del gran reformador Martín Lutero. Martín Lutero, como ustedes saben, fue un reformador
que en su tiempo de los años 1500 se levantó a presentar y predicar la verdad bíblica, especialmente con el mensaje la justificación por la fe. Y repitiendo sus palabras, siento el mismo sentir de él hoy. Comparto con ustedes, doy gracias a Dios por mis opositores, pues ellos me han inclinado a buscar más ardientemente a Cristo en las Escrituras. Cuando yo leí esta cita de Martín Lutero, me impactó, porque verdaderamente contiene un mensaje muy especial para su pueblo. Gracias a la oposición que se levanta en el mundo, incluso dentro de la iglesia, la respuesta del remanente siempre es buscar más de Cristo. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. Y también Lutero compartió más adelante en su vida, la razón humana es como subir a un hombre borracho a un caballo, lo subes por un lado y se cae por el otro. Si tratamos de explicar las cosas de Dios, las cosas divinas de las Sagradas Escrituras, es como subir a un hombre borracho a un caballo. Ahora, si usamos las Escrituras en vez de la razón humana, en vez de la filosofía humana, si usamos la palabra para buscar y conocer a Dios, verdaderamente hallaremos respuestas. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, hay una promesa que se encuentra en Mateo 7:7. Cristo declara: pidan y se les dará. Busquen y encontrará. Llamen y se les, ¿qué cosa? Abrirá. Si nosotros queremos conocer a Dios y es tiempo de conocer a Dios, debemos de ir a las Sagradas Escrituras para buscar más de Dios y entender a Dios, pero no con la razón humana ni con la filosofía humana. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me, ¿qué cosa? Encontrarán. Cuando me busquen, ¿de qué cosa? De todo corazón. No dice de toda filosofía humana, no dice de toda lógica humana, dice que me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Si es tiempo de conocer a Dios, ¿estás tú buscando a Dios de corazón? ¿Con tu corazón completo? ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar las verdades bíblicas? ¿Por qué es importante para nosotros buscar la verdad? ¿Por qué es importante lanzarnos a donde nadie quiere ir? ¿Por qué es importante abrir la Biblia y hablar con Dios? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es, ¿qué cosa? Es luz. No hay tinieblas, no hay confusión en Él. El pueblo de Dios hoy está confundido porque no conocen al único Dios verdadero, al Dios de la luz y del entendimiento y de la sabiduría eterna, divina, que se encuentra en sus sagradas escrituras. Las personas me preguntan: si la palabra de Dios es verdad y es real, ¿por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué existen tantos diferentes mensajes? Es porque no han conocido a Dios. El que conoce a su servidor, Yeser Alejo, no va a declarar que existen varios Yeser. El que conoce a Yeser, su servidor, no va a declarar de que hay diferentes versiones de Yeser. Hay solo un Yeser, con una opinión, con una forma de ser única. ¿Por qué hay diferentes denominaciones? Porque no han conocido al único Dios verdadero. Con una sola palabra, las Sagradas Escrituras, con una sola forma de ser: amor y misericordia y juicio. Por eso es que hay tantas ideas, filosofías, hay tantas explicaciones y ninguna concuerdan, porque todos han creado un Dios falso en su mente, pero no han aceptado al único Dios verdadero. ¿Están entendiendo? La apostasía se apodera de la iglesia
simplemente por no seguir la palabra de Dios a lo que Cristo declara en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si la iglesia verdaderamente conociera a su Señor, si la iglesia verdaderamente conociera a su Dios, no habría razón por la cual caer en apostasía. No habría razón por la cual caer en pecado. Pero por la falta del conocimiento, dice Oseas capítulo 4, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Teniendo las sagradas escrituras y el espíritu de profecía, no conocen, no leen, no entienden, escuchan, pero no saben entender. Lo mismo fue declarado Isaías capítulo 6. Este pueblo tiene oídos, pero no escuchan. Tienen un corazón, pero no son transformados. La hermana White nos da una explicación del por qué es que sucede esta apostasía, del por qué es que las personas no aceptan la verdad, del por qué es que las personas, a pesar de que tienen sus Biblias y también el espíritu de la profecía, no tienen la verdad. No han adquirido ese conocimiento de conocer a su Dios. Miren lo que ella declara en El conflicto de los siglos, página 598. Ella dice: las verdades más claramente reveladas en la Biblia han sido puestas en duda y en tinieblas por hombres eruditos que, con una pretensión de gran sabiduría, enseñan que las escrituras tienen un significado místico, secreto y espiritual que no es evidente en el lenguaje empleado. Estos hombres son falsos maestros. El pueblo no está confundido porque no ha ido a las universidades. El pueblo no está confundido porque no ha ido a las escuelas. El pueblo no está confundido porque no tiene un nivel de educación. El pueblo está confundido porque hay eruditos dentro de ellos que sí han estudiado las filosofías humanas, y cuando van a la palabra de Dios lo toman como algo místico. ¿Y qué le vamos a declarar a estos falsos maestros? Si quieren filosofiar, si quieren entender las cosas místicamente, hay varias religiones allá afuera que te pueden ofrecer esto, pero la palabra de Dios no es campo para tomarlo como algo místico. Si quieres meterte en el campo místico, vete para la mitología griega, la babilónica, la egipcia. Hay suficiente terreno para tú entrar en ¿qué cosa? En lo místico. Pero la palabra de Dios no está hecho para esto. En segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene ¿a quién? A Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. En ninguna parte de las Escrituras se ve persecución al pueblo falso, pero sí lo vemos constantemente al pueblo verdadero. Porque Juan 16, 3 y 4, ¿qué dicen? Llegará el momento que os botarán y echarán de las sinagogas, incluso pensarán que están rindiendo culto a Jehová cuando os mataren. Pero esto lo hacen porque no han conocido ¿a quién? Ni al Padre ni a mí. Se cumple la profecía, se entiende y se explica que al faltar el Padre y al Hijo en la verdadera religión no hay conversión, no hay vida eterna. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y cualquiera que te niega a ti la verdad de las sagradas escrituras y lo quiera tomar de una forma místicamente, y tú de una forma, vamos a decir, respetuosa, con mucho amor, con mucha paciencia y cariño, tratas de perseverar en la verdad bíblica, si aún así quieren insistir de que no es cierto, hermanos, no te están negando a ti, están negando ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Simple y fácil de entender. Ahora,
¿por qué hay tanto interés en las cosas místicas? Si nosotros regresamos a Juan 17:3, Juan capítulo 17, pero versículo 25, en el contexto de Juan 17:3, Cristo declara: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he, ¿qué cosa? Conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo está declarando que Él sí ha conocido ¿a quién? Al Padre. ¿Sí o no? Y estos, refiriéndose a sus discípulos, han conocido que Cristo es enviado ¿de quién? Del Padre. Aquí hay algo interesante. El mundo no ha conocido a Dios. El mundo no ha conocido al que fue enviado por Dios. Es trabajo de la iglesia y del pueblo remanente levantar el estandarte de Cristo para que el mundo conozca ¿de quién? De Dios. Pero sigue diciendo el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La promesa de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, viene agarrado de algo especial. No es solamente un conocimiento de quién es Dios, sino de que el amor de Dios habite ¿en quién? En nosotros. Y también que habite ¿quién? Cristo, el que es enviado del Padre. Ahora regresamos al versículo 7, en el capítulo 17 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué es lo que Cristo le mostró a los discípulos? Amor. ¿De dónde procede? Del Padre. ¿Qué es lo que los discípulos vieron en Cristo? Sabiduría. ¿De dónde procede? Del Padre. ¿Qué es lo que tenía Cristo? Honor. ¿De dónde procede? Del Padre. ¿Qué es lo que tenía Cristo? La verdad. ¿De dónde procede? Del Padre. Todo lo que Cristo vino a mostrar fue a revelar al único Dios verdadero. Ellos aprendieron que todo lo que Cristo tenía lo había, ¿qué cosa? Recibido. Pero de la misma forma en que el Hijo de Dios recibe todo del Padre, también ¿qué hace? Lo entrega a sus discípulos. Por eso nadie puede tener excusa, porque debemos de entender cuál es la misión del Hijo de Dios. Cristo vino con una misión, mis queridos. Nos sigue diciendo en Juan 16, versículos 2 al 3, como estábamos citando, la falta de conocimiento de quién es el Padre, la falta de conocimiento de quién es Cristo, conlleva que la iglesia actúe con un espíritu farisaico, que actúe con un espíritu de inquisición. Esto harán porque no conocen al Padre y a mí. Pero en el versículo 25 de Juan 16 hay algo especial. Y si nosotros enfatizamos las palabras, dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca de ¿quién? Del Padre. ¿Cuántas veces hace énfasis Cristo en que se conozca al Padre? En que Él vino a dar a conocer al Padre. Un montón de veces, de todas las formas y colores que tú puedas pensar, Cristo vino a presentar al único Dios verdadero. Y hay algo especial, porque dice Cristo que Él hablaba en alegorías, con enigmas, para que solamente aquel que verdaderamente quiere buscar sea el que halle. Aquellas personas que están adaptados a hacer rompecabezas, puzzles. Cada vez que llegas a un punto donde uno se estanca y uno no sabe cómo avanzar o cuál es la respuesta al rompecabezas, uno pide ayuda. Eso es lo que Dios espera de ti. Que cuando tú abras las Sagradas Escrituras y llegues a un punto donde tu mente no dé más, que tú le preguntes a Dios: dame la respuesta, muéstrame el camino. Y la respuesta te la da Cristo. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi trabajo es presentarte al único Dios verdadero. Mi trabajo es guiarte al único Dios verdadero. Mi trabajo es predicar al único Dios verdadero. ¿Cómo piensas tú entender al único Dios verdadero si no vienes a los pies del gran maestro? Vienes a los pies de los teólogos. Vienes a los pies de los falsos maestros. Vienes a los pies de los doctores de la filosofía humana.
Por eso es que la iglesia perece, porque Satanás ha puesto un engaño mortífero entre ellos. Ha removido a Cristo como el Consolador y ha puesto a otro que no te está conllevando al Padre. ¿Están entendiendo ustedes el dilema? ¿Ven la profundidad del problema que tiene el pueblo de Dios por no conocer? Y no hay excusa para este tiempo, porque Cristo dijo que vendrá la hora cuando hablará claramente y anunciará acerca de ¿quién? Del Padre. Algunos dicen que esta luz que está siendo presentada hoy en día es nueva luz que no concuerda o que va en contra de lo que ha sido establecido. Mentira fatal. Las verdades de la palabra que están siendo presentadas hoy con respecto a que te conozcan a ti, es tiempo de conocer a Dios, han existido desde el tiempo de los discípulos. Es más, ha existido desde el tiempo de los profetas, ha existido desde el tiempo de los patriarcas. Pero en aquellos tiempos habló de una forma, pero hoy está profetizado, claramente será presentada esta verdad. Dice la hermana White que antes que se cierre la gracia, todo argumento, toda verdad, todo va a ser presentado. Ella dice, todo ha sido presentado. No va a haber excusas para que alguien pueda decir, yo no entendí. A mí nadie me dijo, a mí nadie me advirtió, a mí nadie me contó. No. ¿Qué sigue diciendo en Juan 16, 26? Dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y aquí Cristo está diciendo algo que muchos no entienden ni leen. Él dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. El Padre envió a Cristo por una razón: para reconciliar a los seres humanos que han sido perdidos y a regresarlos al redil. El Padre envió al pastor para cuidar de las ovejas. Envió al médico divino para sanar a los enfermos. Envió al gran maestro para revelarse. El Padre envió a su Hijo, al príncipe del reino celestial, a rescatar a su pueblo. ¿Qué no ha hecho el Padre por ti? Si Él entregó a su Hijo como ofrenda perfecta, sin mancha alguna, para que tú y tu pecado puedan ser perdonados. No estamos entendiendo. Si no conoces al Padre, no conoces a aquel que hizo todo para salvarte. Si no conoces al Padre, no vas a entender el sacrificio que Él hizo para salvarte. Si no conoces al único Dios verdadero, no vas a aceptar quién fue quien vino a morir en la cruz. Porque el evangelio es tan simple como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo engendrado, His begotten Son, para que todo aquel que en Él cree, activo, cree, no que creyó, no, cree activamente, cree en Él, no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Por eso es que la oración del Hijo es: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es necesario conocer, pero ¿a quién es necesario conocer? Cristo declara en Juan 14, versículos 15 al 17, Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El mundo cristiano tiene que escuchar este versículo. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad 9 mandamientos. Guardad 5 mandamientos. No, guardad mis mandamientos. No hay una exclusión, no se excluye un mandamiento. No, mis mandamientos los incluye ¿qué cosa? Todos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? Cristo lo llama por nombre. ¿El Espíritu de quién?
¿El espíritu de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Las personas dicen, no, es que el problema es que yo necesito la cita de la hermana White que declara que el espíritu es el espíritu de Cristo, porque si no, no lo creo. ¿Qué más tú quieres que las mismas palabras de Cristo, donde Él te dice que Él enviaría otro consolador? Ese consolador que es Cristo, de otra forma viene hacia ti, que es la verdad, que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Se nos olvida sus palabras en Juan 6:56? ¿Y mis palabras son qué cosa? Espíritu. Se nos olvida a nosotros que Dios constantemente está tratando de traer su verdad, su palabra, a la mente y al corazón del hombre. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Sí o no? Amén. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Qué fue lo que también declara el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, muchos citan 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6 y dicen, porque el templo del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? El cuerpo. ¿Sí o no? Pero no leen los versículos antes donde dice, y el cuerpo le pertenece al Señor. Le pertenece a Cristo. Por eso es que son templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Porque nosotros le pertenecemos a nuestro Señor. ¿Y qué nos dice a nosotros en el versículo 17? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Hablando a los discípulos, ellos lo conocían porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y si tú buscas el espíritu de la profecía, la hermana White claramente lo declara, que los discípulos no estaban entendiendo cómo es que Cristo se iba a manifestar espiritualmente. ¿Cómo es que este espíritu de verdad va a estar en nosotros? ¿Cómo es que le conocemos y no lo hemos visto? ¿Cómo es que el mundo no lo puede recibir y no lo ve? No entendemos. Y por eso ahora vemos nosotros vemos que Cristo declara en el versículo 18, solamente para sellar la duda, no os dejaré huérfanos. ¿Qué cosa? Vendré a vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿A qué? 3 veces Cristo te está diciendo, soy yo el que va a venir. Primeramente, rogaré para que os envíe otro consolador. Y Él especifica el espíritu de verdad. Yo soy la verdad. Es mi espíritu. Segundo, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Tercero, este que guarda los mandamientos es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué cosa? Me manifestaré a Él. 3 veces, en 3 versículos, se especifica, soy yo. Soy yo tu consolador, soy yo vuestro consolador, tal como fue profetizado por Isaías. Pero las personas no quieren entender, no hay problema. Vamos a continuar. Somos buzos, expertos en buscar la verdad. O si acaso eso es lo que queremos nosotros añorar, ser expertos de la verdad. Pues sigamos leyendo, a ver qué es lo que sucede. Bueno, ahora vemos que Judas, no el Iscariote, pasa también por esta duda. ¿Qué quiere decir Juan 14? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? ¿Cómo que se va a manifestar en mí? ¿Cómo es que nadie lo puede ver, por nosotros sí lo vamos a recibir? Bueno, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Algo tenían claro los discípulos. ¿Se iba a manifestar Cristo? Sí. Porque la pregunta va agarrada de eso mismo. ¿Cómo es que tú te vas a manifestar en nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Cristo prosigue. Y le dijo, el que me ama, vuelve de nuevo a enfatizar, y yo quiero hacerle una pregunta, y permítame hacerles esta pregunta. ¿Puedes tú amar a una persona que no conoces? ¿Puedes tú amar a una esposa que tú no has conocido? Te dicen, mire, como le pasó a varias personas hace muchos años que decían, ¿te vas a casar con fulana? Yo no sé quién es fulana. Fulana es la hija de tal rey y yo necesito que tú te cases con ella. ¿Cómo tú puedes amar a un extraño? ¿Cómo te puedes enamorar de un extraño? No, el amor viene suave al conocer a la persona, al tratar con la persona.
las palabras, las caricias, el conquistar, la conquista. Estas cosas te conllevan a ti a conocer a la persona y entonces te vas enamorando de esta persona y entonces amas a esta persona. Pero ¿cómo yo puedo amar a un extraño en la calle? Hay una sola forma de hacerlo, para que no vayan a malinterpretar lo que estoy tratando de decir. Y es que el Padre ponga ese amor en ti. Pero recuerden, si yo no conozco al de afuera y de repente siento un amor por esa persona que está allá afuera, fue Dios quien puso ese amor en mí, porque Dios lo conoce. Por eso es que yo no lo conozco, por el Padre sí. Y al Dios conocerlo y amarlo, como hemos leído, pone ese amor en ¿quién? En mí. Eso sí, ahí es donde yo puedo amar a una persona que no conozca. Pero ¿cómo yo puedo amar a una mujer que no he conocido? ¿Cómo me puedo casar yo con una mujer que no he conocido? ¿Cómo puedo yo vivir 10, 15, 20, 25 años con una esposa que no conozco? No. Para tú amar, tienes que, ¿qué cosa? Conocer. ¿Conoce Dios a su pueblo? Absolutamente. Él creó a cada ser humano. Hace sentido, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él hizo el sacrificio que hizo. Incluso lo puedes mirar desde el aspecto de un padre. Cuando nace su hijo, su pequeño, su pequeña hija, tú no los conoces, son una nueva criatura, pero los conoces y no los conoces. No los conoces por años, pero al mirarlo y al verlo crecer, los conozco. Soy yo en miniatura y es mi esposa en miniatura. Los conoces. Y mientras los niños van creciendo, tú vas viendo las características tuyas, tú vas viendo las características de tu esposa y te quedas sorprendido. ¡Wow! Esta es mi sola carne. La evidencia que mi esposa y yo nos hicimos uno. En ese milagro tan especial que Dios hace de darle ese privilegio, ese don, ese regalo a que la pareja humana pueda procrear vida. Pero nadie ama sin saber. Nadie ama sin conocer. Nadie puede entregarse si no sabe. Por eso es que Jesús dice, el que me ama. Esto es sinónimo para el que me conoce. Y no de la forma que vendrán diciendo, Señor, Señor, Señor. ¿Qué dirá Cristo? Alejaos y apartados de mí, no os conozco. ¿Qué dijo Cristo? No os conozco. Cristo va a rechazar a los que Él no conoce. ¿Cómo Él va a aceptar al que no lo conoce a Él? ¿Van entendiendo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una cuarta vez, Cristo vuelve a hablar sobre esta manifestación que se entiende de la siguiente forma. El hombre puede llegar a participar de la naturaleza divina. El hombre puede recibir la naturaleza divina. Y a través de obtener esta naturaleza divina, ahora puede vencer al pecado. Nada es imposible para nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, es tiempo de conocer a Dios. Afirmamos que el único Dios verdadero de la Biblia se refiere a la personalidad del Padre en un sentido exclusivo y cuantitativo, como Juan 17:3, 1 Corintios 8:6 declara. Sin embargo, esto no niega, como muchos nos han acusado, no niega necesariamente que Cristo sea como Dios, como su Padre, en el sentido cualitativo. Juan 1:1, Hebreos 1:8. Porque Él es el Hijo eterno, preencarnado y engendrado de Dios, habiendo heredado la misma sustancia y atributos divinos de su Padre. Si mi Hijo es humano porque proviene de mí, pues Cristo tiene que ser divino porque proviene de Dios. No podemos negar que aquel que vino y murió en la cruz era el Hijo verdaderamente de Dios. La ofrenda que fue ofrecida en la cruz no fue solamente meramente un humano, como otros hacen ver. No, era el Hijo de Dios. No fue un sacrificio a medias lo que el Padre hizo. Fue un sacrificio, ¿qué cosa? Completo. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros esta importante verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La hermana White no se cansó de repetir
con respecto a la personalidad de Dios, con respecto a la personalidad de Cristo. Es más, ella en una cita incluye la personalidad del Padre y del Hijo y el santuario como pilares de nuestra fe. No se puede negar uno y quedarte con otro. Si niegas la personalidad del Padre y del Hijo, no puedes quedarte con el santuario, porque echas por tierra el santuario. Y si tú dices, no, yo creo en el santuario, pero no creo en los que dicen creer en el Padre y el Hijo, porque yo creo en la Trinidad, no hay Trinidad en el santuario. No existe, no es mencionada, no es ni siquiera de una forma explicada. Constantemente en el santuario se ve al sumo sacerdote. ¿Quién es este sumo sacerdote? Cristo. Constantemente se ve al sumo sacerdote intercediendo frente a alguien. ¿Frente a quién intercede Cristo? El Padre. No hay otro intercesor como presentan muchos. No existe otro que pueda defendernos. No existe otro que es Paracletos. Nuestro Paracleto es nuestro abogado. Nuestro abogado es nuestro consolador. Nuestro consolador es nuestro ayudador. Nuestro ayudador es el príncipe de los cielos. Rey de reyes y Señor de señores. No hay Trinidad en el santuario. Ninguna. No existe. Por eso la hermana White dice, el Señor Jesucristo, el Hijo engendrado, the begotten Son del Padre, es verdaderamente Dios. ¿En qué cosa? En infinitud. Pero no en qué cosa, en personalidad. En esencia, en naturaleza, yes. Sí, absolutamente, es lógico. Si sale de un ser divino, tiene que ser divino. Pero no en qué cosa, en personalidad. Y fíjense ustedes, si la personalidad del Padre y el Hijo, es verdad que son tan cercanas, tan parecidas, pero aún así son individuales. Porque el Padre mandó a llamar a su Hijo y le dijo, tenemos un problema con la humanidad caída. Tenemos que implementar un plan. El plan de la redención. El plan de salvación. Y Cristo se ofreció y dijo, yo iré y moriré. Y esto no fue una decisión tan fácil que el Padre tomó. Dice que el Padre al principio lo pensó. ¿Dónde estaba el tercero pensando si Cristo debería bajar y morir? ¿Dónde estaba el tercero cuestionando si es verdaderamente correcto que fuera un ser santo, puro y sin mancha de pecado a morir por pecadores? Que pague justo por pecador. No había un tercero, solamente estaba el Padre con su Hijo. Y antes de la cruz vemos cómo esa naturaleza humana que tenía Cristo, como la que tenemos tú y yo, antes de ir allá a morir en el Gólgota, de morir en la cruz, ¿qué es lo que él le dice al Padre? Padre, pasa esta copa de ¿qué? De mí. Pero que se cumpla tu voluntad. Si es posible, pasa esta copa de mí, pero que se cumpla ¿qué cosa? Tu voluntad. Cristo se somete a su Padre, a la voluntad de su Padre, como un buen hijo obediente. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días ¿qué cosa? Serán largos en la vida. Mis queridos, Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Ojo, a Cristo se le dio ¿qué cosa? Una posición exaltada. Si algo se le dio, ¿por qué no lo tenía? A Cristo se le dio una posición exaltada. Ha sido hecho igual ¿a quién? Al Padre. Ojo, todos los consejos de Dios están abiertos ¿a quién? A su Hijo, no hay nadie más. Si añadimos un tercero, ya el Hijo no es tan especial. Porque no es el único igual al Padre. No es Miguel. Si nosotros añadimos otro, como Satanás quería meterse, no hay ambos en Zacarías. Cuando dice y habrá concilio de paz entre ¿qué? Ambos. Ambos no son 3, no son 4, no son 5, no son 6. Son 2. Y si no entiendes eso, hermano, y si no entiendes eso, mi querida hermana, pues tienes que recibir un poco de clases de gramática. Porque la palabra ambos es ¿para cuántos? 2. Ese es el uso que se le da en la palabra, ese es el uso que se le ha dado en el lenguaje, nunca ha cambiado y no va a cambiar.
Testimonios para la Iglesia ahora nos da algo más, solamente para nosotros pensar. Nos declaramos que somos adventistas del séptimo día con mucho orgullo. Tenemos la verdad y el espíritu de la profecía. ¿Se acuerdan del título de este sermón? Centinelas y portadores de luz. Bueno, vamos a ver qué dice la sierva del Señor para este pueblo que se jacta de tener tanto conocimiento, pero está más ciego que un ciego. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en un mundo como centinelas y portadores de luz. Así que si tú te autoproclamas ser un adventista del séptimo día, tu trabajo, tu posición es ¿qué cosa? Centinela y portador de luz. A ellos se les ha confiado la última amonestación para un mundo que perece. Más adelante sigue diciendo, sobre ellos brilla una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de la más solemne importancia, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No hay otra obra de tan grande importancia, no deben permitir que nada más absorba su atención. Hay personas que dicen que lo que predicamos de la verdad del Padre y del Hijo no están en los mensajes de los tres ángeles. Fíjate si no conocen a Dios. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Adorad a aquel, ¿a quién? Que ha creado los cielos y la tierra, y primeramente dice, temed a quién. ¿Y cómo tú vas a temer a algo que tú no conoces? No, yo sí lo conozco, dicen ellos. Entonces, ¿es temer a Dios o temer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Como tres seres coexistentes, coeternales y todos los que existan por ahí por allá. Dice, temed a Dios, no a ellos. Dice, adorad a aquel, no a aquellos. Se está hablando en singular, no en plural. Ojo, están adorando algo que no conocen, están defendiendo algo que no conocen, están predicando y enseñando algo que no conocen. Esa es la forma en que ellos intrometen el misticismo dentro de las Sagradas Escrituras. Dice la hermana White, no hay otra obra de tan grande importancia, no deben permitir que nada más absorba su atención. El mensaje de los tres ángeles es, en esencia, conocer a Dios. Porque la hora de su juicio, el mensaje del tercer ángel que dice, la hora de su juicio, ¿a qué cosa? Ha llegado. Si tú no conoces de a quién se refiere, de aquel que llegó la hora suya de su juicio, vas a estar en problema. Tienes que conocerlo. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de misericordia que ha de darse al mundo es una revelación de ¿qué cosa? De su carácter de amor. ¿Cómo tú puedes decir que conoces a Dios si no estás aceptando la revelación del carácter de su amor? Y tú me dices, ¿de qué estás hablando, hermano? No es lo mismo. No es lo mismo. Somos 6 predicadores que estamos en esta campaña. Somos hombres adultos. Estamos casados, tenemos hijos. No es lo mismo que uno de nosotros diga, nos vamos a sacrificar, uno de nosotros se va a sacrificar y va a entregar su vida por el grupo que está presente. A que ahora se diga, vamos a tomar al niño, al menor, al inocente, al hijo de uno de esos predicadores y decir, este es el que va a morir por los que están presentes. No es lo mismo que el padre se haya querido ¿a qué cosa? Sacrificar a que haya sacrificado a su hijo. Porque todo aquel que es padre sabe que antes de que muera un hijo, uno da la vida. Todo aquel que es padre sabe que antes que le pase algo a su hijo, uno da la vida. ¿Cómo vas a decir que conoces el carácter del amor de Dios si tú no sabes lo que Dios ha, en esencia, sacrificado por tu salvación? No es otro igual a Él solamente. Es su hijo, sacado de su pecho. Y Cristo le dice a sus discípulos y le dice, en la oración al Padre le dice, ellos creen que yo ¿qué cosa? Vine de ti. Ellos entienden que yo soy tu hijo. Ellos entienden que tú has sacrificado por ellos. Esa es la importancia de conocer a Dios. ¿Es importante conocer el sacrificio que hizo Dios? Pues claro, ese es
el último mensaje, presentar a Juan 3:16 y que el mundo entienda que Dios lo ha sacrificado todo para salvar a todo pecador arrepentido. La Trinidad le roba el sufrimiento que el Padre sintió en la cruz. La Trinidad destruye el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿Cómo? En su propia vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Y cómo? La respuesta de Cristo a Judas Iscariote: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y el Padre y yo vendremos y haremos morada ¿en qué? En vosotros. Este es el último mensaje de misericordia. ¿Por qué es que la gente dice, pero yo no entiendo por qué esto está saliendo ahora? Porque este es el último mensaje de misericordia. Que las personas conozcan el carácter de Dios, que las personas conozcan el amor de Dios, que las personas conozcan lo que el Padre ha sacrificado por la salvación de los hombres. Por eso es que nosotros, mis queridos hermanos, predicamos Efesios 4:6. Y para nosotros hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese Dios que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz. Ese Dios que lo entregó todo para que tú puedas respirar hoy. Ese que lo entregó todo para que tú puedas participar de su naturaleza divina, que Él le dio a su Hijo y que su Hijo te está ofreciendo a ti. Por eso es que la hermana White, en el manuscrito 19 del año 1894, no pudo ser más específica cuando dijo: Dios les envía la luz para desengañarlos, pero ellos se niegan ¿a qué cosa? A aceptar la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Por qué? Porque cogen la palabra y todo es misticismo. Cogen la palabra y todo es, oh no, la Trinidad, la Santísima Trinidad, que es un misterio. La misteriosa Santísima Trinidad. Dios es incomprensible. Claro que Dios es incomprensible para una mente finita que no acepta su palabra. Pero si tú aceptas lo que Él ha revelado de Él, no puedes decir que Dios es un Dios de misterios. Si tú aceptas lo que Cristo vino a revelar del Padre, no puedes decir de que Dios es un Dios que está escondido en la filosofía humana. Para eso fue que Él envió al Hijo. Para que en tu mente no haya pregunta, para que en tu mente no haya confusión de quién es Dios. Por eso, mis queridos hermanos, es hora de conocer a Dios. Dice la hermana White que estos aceptan el error escogiendo las mentiras de Satanás en lugar de así, dice el Señor. Estos que no quieren aceptar la verdad, estos que no quieren entender quién es Dios, estos que no aceptan a un solo Dios y Padre de todo. La hermana White nos dice, si los hombres aceptaran la Biblia tal como está escrita, si no hubieran falsos maestros que engañaran y confundieran a sus mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería el redil de Cristo a miles y miles que ahora vagan ¿en qué cosa? En el error. Por eso es que se está levantando un remanente fiel. Por eso es que Dios está mandando a levantar a hombres de todas las edades, de cualquier tipo de cultura, con diferentes dones espirituales, para que el pueblo no pueda decir: a mí nadie me dijo. No, mis queridos hermanos, Dios siempre ha tenido a profetas que declaran la verdad y que han revelado a Dios. Por eso yo les hago a ustedes un llamado en esta mañana. Les hago un llamado para que crean en la palabra de Dios. Ahí donde tú estás sentado, para aquellos que están aquí presentes y para aquellos que nos están viendo a través de las cámaras, te hago este llamado, querido hermano. Si Jesús dice que el Padre es el único Dios verdadero, te invito a que le creas a Jesús. Te invito a que si Jesús dice y explica que Él es engendrado por el Padre y que salió de Él, créelo, mi querido hermano. No cuestiones a Cristo. Si Jesús dice que el Padre es mayor que Él, créelo. Si Jesús dice que Él está a la puerta y llama, que está con nosotros siempre, que no nos dejará huérfanos y que Él vendrá a nosotros, créelo, mi querido hermano. ¿Por qué negar lo que Cristo dice? ¿Por qué querer explicar lo que Cristo dice? ¿Quién eres tú? Tú eres un ser creado, eres un humano de trapo e inmundicia. ¿Cómo
¿Cómo tú vas a tratar de explicar las palabras del gran maestro? El maestro dijo lo que dijo. O como se diría en inglés, he meant what he said. Él lo dijo porque él lo creía, porque él lo sabía. Si Jesús dice que hay un solo Dios, no divisible en tres partes, ni dividido por tres, que él no dice que él es parte de un Dios trinitario, entonces, mi querido hermano, créelo. Si Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Él, créelo. Si Jesús dice que seamos santificados en la palabra y que la palabra es la verdad de Dios, que es su Padre, créelo. Cree a Jesús. Y Él te está diciendo hoy, es tiempo de conocer a Dios. ¿Cuál es el propósito del Hijo al venir a la tierra? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, que nos dice: fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿nuestro qué? Nuestro Señor. Y Juan 1, 14 y 18, vuelvo a repetir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué cosa? Dios envió a Cristo para que nosotros podamos tener comunión con Él a través de su Hijo. Dios envió a Cristo para Él poder manifestarse en nosotros y para que Él pueda ser conocido entre su pueblo. Juan 12 nos dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí el que cree en mí no cree en mí, sino que en el ¿quién? En el que me envió. Y en el versículo 45 nos dice: y el que me ve, ve a quién, al que me envió. Y en el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, pero el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si tú cuestionas las palabras de Cristo, estás cuestionando los mandamientos de Dios. Si tú cuestionas lo que Cristo ha dicho en la palabra, estás cuestionando lo que el Padre le dio al Hijo para decir. Si tú cuestionas y tratas de explicar las palabras de Cristo, tú no estás metiéndote con el Hijo, te estás metiendo con el Padre. ¿Qué haces tú cuestionando la autoridad del príncipe del cielo y del reino celestial? Querida familia, créele a Jesús. Juan 8:32, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, la palabra de Dios. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libre. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que ¿por quién? Por mí. Juan 17:7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú ¿qué cosa? Me enviaste. Créele a las palabras de Cristo. Juan 17 nos dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa? Es la verdad. Querida familia, les hago la invitación para que sean centinelas y para que proclamen las verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras. Te invito a que le creas a Jesús. Te invito a que seas santificado en la palabra. Y la palabra es la palabra de Dios. No cuestiones más la autoridad divina. Y recuerda siempre, la obra que Cristo prometió, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. No cuestiones para que Él pueda morar entonces en ti y pueda manifestarse en ti. Esta es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de rodillas aquellos que pueden. Vamos a elevar una oración y vamos a hacer una promesa que le vamos a creer a Cristo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para revelarte a ti, Padre, para revelar tu carácter,
tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos ver en el mensaje que tú nos enviaste a través de los 3 ángeles que hay una importancia en conocerte a ti. Y Padre, nosotros queremos tener temor y mostrarlo al creer las palabras que tú le diste a tu Hijo que Él nos diera. Queremos creerle a Jesús. Queremos creerle a tu Hijo, Padre. Pon en nosotros un corazón nuevo, una mente transformada. Aleja de nosotros a los falsos maestros y su misticismo. Aleja la mentira y el engaño de Satanás. Aleja la confusión del vino de la Babilonia, Padre. Pedimos que nosotros podamos ser santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No somos nada para poder pedirte estas cosas, pero en Mateo 7 Cristo declaró: pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Padre, en esta noche buscamos respuestas para nuestras preguntas y nuestras dudas en las Sagradas Escrituras y hemos encontrado respuestas. Y ahora nosotros te estamos pidiendo estas cosas y sabemos que las vamos a recibir, porque todo lo que nosotros pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús será entregado. Y por eso, Padre, pedimos, danos de tu Santo Espíritu, transforma nuestras vidas, perdona nuestros pecados y que podamos nosotros reflejar tu carácter y esa imagen perfecta de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es tiempo de conocer a Dios.